Esto es SEO desde cero, formación clara, directa y práctica para mejorar tu posicionamiento en Google. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de SEO desde cero, el podcast donde hablamos de posicionamiento web de forma clara, sin tecnicismos innecesarios y desde la base. Hoy vamos a meternos en un tema para muchas web crítico, pero que a menudo se subestima y no se debería, porque el impacto que tiene en cuanto a rendimiento SEO, pues es potencialmente grande. Me refiero a las migraciones, ¿vale? Así que si estás pensando en rediseñar tu web o cambiar el dominio o simplemente reorganizar contenido o la estructura de la web como tal, este episodio te interesa. Vamos a ver hoy qué es una migración, qué tipos hay y cómo evitar que tu tráfico orgánico se hunda en el proceso. Entonces, vamos un poco desde lo básico. Una migración web es cualquier cambio significativo en una web que pueda afectar su visibilidad en los motores de búsqueda. No solo es cambiar el diseño, puede ser cambiar de dominio, modificar estructuras de URL, cambiar de CMS, reorganizar el contenido o incluso hacer una limpieza masiva de página. En resumen, es cualquier transformación técnica o contenido profunda que pueda afectar cómo Google rastrea, interpreta, indexa y posiciona tu web. Existen varios tipos de migraciones. Hay muchas casuísticas, ¿no? Pero las principales que vemos, por ejemplo, son un cambio de dominio, migración por cambio de dominio. Esto es cuando, por ejemplo, pasamos de mimarca.com a mimarca.es, ¿vale? Lo que cambia aquí es un poco el dominio. Otro tipo de migración es migración por cambio de estructura en las URL, que es, por ejemplo, pasar de una estructura de URL que tienes, por ejemplo, barra productos, barra sillas, a barra sillas de diseño, ¿vale? Em, otro tipo de migración puede ser por cambio de CMS o servidor, como por ejemplo, migrar de WordPress a Shopify. Esto es un cambio en la tecnología o en el CMS que utilizas un poco para construir y modificar tu web. Otro tipo de migración es migración por rediseño completo. Aquí, incluso si las URLs no cambian, puedes perder contenido importante o modificar jerarquías internas que afecten al SEO. Cuando haces un rediseño completo de tu web, pues a menudo cambias o actualizas contenido, cambias o actualizas categorías, creas nuevas categorías, eliminas categorías antiguas, etcétera. Entonces, también constituye un cambio significativo en la estructura y el contenido de tu web como tal. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta el SEO cuando estamos hablando de una migración? Porque básicamente, si una migración no se gestiona bien desde el punto de vista SEO, puede provocar caídas de tráfico orgánico de hasta el 70% o incluso más, ¿vale? Y esto muchas veces es difícil recuperar esta visibilidad en el corto o medio plazo. ¿Qué pasa entonces si cambian las URLs y no se hacen las redirecciones? ¿Vale? Aquí viene un poco el drama, ¿no? Si cambias una URL y no rediriges a la nueva, Google la trata como una página eliminada, ¿vale? ¿Cuál es el resultado de esto? Que la URL vieja devuelve un error 404, se pierde el posicionamiento que tenía esa página y ahí viene, cuando pasa de forma masiva, no rediriges y pierdes posicionamiento en un montón de páginas que antiguamente tenía, pues viene una pérdida masiva en el rendimiento orgánico de la web. Eh, Se pierde también, cuando no se redirige, los enlaces entrantes, ¿vale? Todo lo que es el link use, estructura de enlaces internos, se pierde. Se pierden datos históricos en Google Search Console y lo peor, los usuarios no van a encontrar esa página, van a ver un error. Entonces, eh, es como cerrar una tienda y no avisar a los clientes que te has mudado, ¿vale? Llegan a la dirección de siempre y cuando llegan, pues no hay nada, ¿vale? Entonces, para evitar esto es importante, pues bueno, crear y ejecutar un plan de redirecciones, ¿vale? ¿Qué cosa es un plan de redirecciones? Pues básicamente un plan de redirecciones es una hoja de ruta que se crea antes de lanzar una migración con un objetivo muy claro, es básicamente asegurar que todas las URLs relevantes del sitio antiguo
apuntan concretamente a su equivalente en el nuevo sitio, ¿vale? Se suelen implementar con redirecciones 301, que son redirecciones permanentes, que básicamente es como decirle a Google, esta página se ha movido de forma permanente a otra, ¿vale? Y el plan debe ser lo más exhaustivo posible, ¿vale? Y ejecutarse justo antes del lanzamiento del nuevo sitio, ¿vale? Y te preguntarás, ¿y cómo saber a qué URL debo redirigir una URL concreta? Pues mira, esto es un debate al que te vas a enfrentar cuando estés en una migración. Em, ¿Cómo saber a qué URL concreta debo redirigir? ¿Vale? ¿Cómo saber si, cuál es la mejor URL a redirigir de mi URL A? Si a lo mejor tengo una serie de URLs nuevas, que igual a criterio de negocio o a criterio mío personal, pues me valen todas, ¿no? Y aquí imagina que tienes una URL antigua, ¿vale? La URL A, vamos a llamarle. Y ahora tienes tres opciones posibles a redirigir de nuevas URLs. La B, la C y la D. ¿Cuál deberías elegir? Y aquí entra un criterio clave que es la relación semántica. Siempre redirige a la URL que está más relacionada en contenido e intención de búsqueda con la original, ¿vale? No importa cuál sea más nueva o más visual, lo importante es que mantenga la coherencia semántica. Por ejemplo, si la URL antigua era barra productos barra sillas nórdicas, ¿vale? Y es una URL de categorías de productos en nuestro e-commerce ficticio, que lo que tiene son sillas nórdicas. Y luego en la nueva web tengo categorías, barra sillas de diseño, barra sillas industriales, barra sillas nórdicas de madera. Pues la correcta aquí sería sillas nórdicas de madera, ¿vale? Eh, Asumiendo que en esa nueva URL de sillas nórdicas de madera lo que tenemos son sillas nórdicas. ¿Veis cómo un poco es la que semánticamente está más relacionada con la URL antigua? Pues entonces esta sería la correcta a redirigir, ¿vale? Porque básicamente es la más parecida semánticamente. Esto no solo ayuda a Google, también mejora la experiencia de usuario, evitas que aterrice en una página sin relación, etcétera, ¿vale? Y es muy importante cuando estás haciendo las redirecciones, no redirijas a la home salvo que no tengas alternativa real, o sea, salvo que no te quede alternativa. Em, en un proyecto, a lo mejor grande, mediano, grande, igual no puedes redirigirlo todo a mano. Este tema de plan de redirecciones, vamos a verlo en profundidad en próximos episodios, ¿vale? Así que no os rayéis con esto. Pero, sobre todo en proyectos grandes, redirigirlo todo a mano o a lo mejor invertir muchísimo tiempo en estar haciendo un plan de revisiones súper, ultra, mega detallado, igual no es lo más relevante. Hay que priorizar, ¿vale? Tener en cuenta que el plan de regresiones debe ser lo más exhaustivo posible, pero como es un trabajo humano donde a lo mejor intervienen varias partes, varios miembros de diferentes equipos, pues hay bastante, suele haber en escenarios reales bastante posibilidad de error, ¿vale? Por lo tanto, es importante priorizar para así asegurarnos que todo lo importante sí o sí quede redirigido correctamente, ¿vale? Por lo tanto, hay que priorizar, ¿vale? ¿En base a qué? Pues a 3 criterios principales. Eh, el primero, tráfico orgánico, ¿vale? Consulta un poco GA4 para ver qué páginas de destino con más sesiones desde buscadores tienes en tu web antigua, ¿vale? Y cuando tengas tu lista de las principales páginas que más tráfico orgánico reciben, pues esas las tienes que redirigir sí o sí. Las tienes que redirigir bien, ¿vale? Luego, otro criterio, visibilidad en buscadores. Mira Search Console, mira las URLs con más impresiones, con las URLs con más impresiones, con más clics, y haces lo mismo. Te haces tu lista de prioridades de URLs que sí o sí tienes que redirigir, ¿vale? Luego, también mira a lo mejor enlaces entrantes. Herramientas como Ahrefs o SEMrush, entonces ese ranking te dicen qué URLs de tu web están recibiendo más backlinks, incluso puedes ver que si esos backlinks son interesantes, etcétera. Pues estas son clave porque son las que los puntos de entrada de autoridad externa a tu web. Pues esta lista de URL también la tienes que redirigir sí o sí. Entonces,
establece un poco, tienes que redirigirlo todo, ¿no? Pero establece también, sobre todo, cuáles son tus prioridades para evitar perder o no perder rendimiento cuando migres o cuando ejecutes este plan de redirecciones, ¿vale? Así que empieza por estas 3 listas o estas tres grupos de URLs prioritarias y asegúrate de que cada una redirige a su equivalente más lógica y relevante. Otra vez, no redirijas todo a la home, ¿vale? Porque la home no suele ser la URL semánticamente más relacionada con el resto, etcétera. O sea, evita siempre redirigir a la home, salvo que no te quede otra opción, ¿vale? En resumen, un poco para ir cerrando el episodio de hoy, una migración web no es solo un cambio técnico, eh, afecta directamente al SEO, de hecho afecta mucho al rendimiento orgánico. Si no se hace bien, puedes perder visibilidad, tráfico y por tanto negocio. Las regresiones 301 o regresiones permanentes son tu mejor aliada en este sentido. Cada URL antigua debe redirigirse a una nueva que esté semánticamente relacionada, ¿vale? Em, Prioriza siempre regresiones por tráfico, visibilidad en buscadores y enlaces. En un próximo episodio te contaremos paso a paso el proceso y la metodología a seguir en migraciones. Esto es un tema que da para más, ¿vale? Y sobre todo qué hacer antes, durante y después de una migración, ¿vale? Y aquí, bueno, pasaremos un checklist, revisión técnica, herramientas que usar, cómo medir resultados reales, etcétera. Si te ha gustado este episodio, no olvides seguir el podcast, dejar tu valoración y compartir con alguien que esté a punto de migrar, ¿no? Así que nada, gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Chao.